da, da catequese da semana passada y continuamos a contemplar la presencia de los ángeles en la vida de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a contemplar los ángeles en la vida pública de nuestro Señor. Y vamos a empezar nuestra meditación en Mateo capítulo 26, versículos 51 a 53. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. A mi Padre, que pondría en mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Con estas palabras, Jesús, claro, nosotros sabemos que Jesús dirigió a Pedro, porque fue él que hirió Malco. Estas palabras el Señor ha dicho en un momento antes que o prenderam no Jardim de los Olivos. E o próprio Jesus dá testemunho que os ángeles estariam à la disposição de servir-le en este momento, se fuera la voluntad del Padre. Y claro que los ángeles tenían esta disposición, no solamente en este momento muy difícil, en el principio de su pasión, como también estaban siempre a su disposición en todas las etapas de su vida. Y para hacer una pequeña recapitulación de la semana pasada, nosotros vimos en la vida oculta de Jesús, en los evangelios de la infancia de Jesús, nosotros vimos que hubo 6 intervenciones que están claramente atestadas en los evangelios de San Lucas y San Mateo. Entonces son 6 intervenciones explícitas. En Lucas capítulo 1, nosotros tenemos los 3 anuncios, a Zacarías, a Nuestra Señora y a San José. Después tenemos en la Nochebuena o anuncio a los pastorcillos. Y después en Mateo capítulo 2, nosotros tenemos más 2 intervenciones de los ángeles junto a San José. Entonces son estas las 6 intervenciones explícitas de los ángeles, pero nosotros tenemos más 2 intervenciones de los ángeles, pero nosotros podemos presupor que son de los ángeles de la manera como San Mateo habla, de la manera como los ángeles se dirigieron a San José. Por tanto, lo mismo evangelista en el capítulo 2 habla que los reyes magos fueron advertidos en sueños para no volverem a Herodes, a la presencia del rey. Entonces vemos que también fue la manera como Dios actuó en el Antiguo Testamento. Y la última también es por supuesto que sea una intervención angélica, que San José también cuando llegó a Jerusalén, a Israel, también fue advertido para vivir en Nazaret con Jesús y su madre. Entonces, estas 2 últimas de San Mateo capítulo 2 son 2 intervenciones que podemos supor por causa de estilo de la mensaje, que es lo mismo que San José. Entonces, nosotros tenemos
Lucas 1, 3 anuncios, Lucas 2 en Nochebuena y Mateo 2. Nos tenemos 2 intervenciones explícitas y 2 implícitas. Por tanto, nosotros en la vida oculta de Jesús tenemos 8. Y en los 3 años de la vida pública de Jesús, nosotros vemos los ángeles de una manera visible y activa en 2 momentos muy difíciles de la vida de Jesucristo, en el comienzo y al final de los 3 años. Entonces, vemos que si ellos están en el principio y ellos están al final, muestra que los ángeles están presentes en Jesucristo y también quieren estar presentes en nuestra vida desde nuestro comienzo hasta el final. Como los ángeles trabajaron en nuestro hermano mayor, Jesucristo, en nuestra cabeza, ellos también quieren actuar con nosotros. Entonces no es por acaso que nosotros tenemos la narración que los ángeles están en el comienzo de la vida pública y al final. Entonces, ¿cuál es el comienzo? Después do bautismo de Jesús por Juan Bautista, vemos que el Espíritu Santo llevó Jesús al desierto. Y San Mateo, él nos ha dicho las siguientes palabras en el capítulo 4. Versículos 1 a 3 y versículo 11, que él fue conducido al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días y con sus 40 noches, sentiu hambre y el tentador se acercó. Y al final del Evangelio de las Tentaciones, San Mateo dice que entonces el demonio lo dejó y los ángeles se acercaron para servirlo. Entonces, do punto de vista como el Espíritu Santo inspiró San Mateo, vemos que los ángeles solamente se aproximaron de Jesús para servirlo cuando el demonio se fue. Pero San Marcos tiene otra perspectiva del Evangelio que no está en contradicción con San Mateo, pero nos da la situación de una otra perspectiva. San Marcos nos habla enseguida, Marcos capítulo 1, versículo 12 a 13. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Por tanto, segundo San Marcos, los ángeles siempre sirvieron al Señor durante su batalla con Satanás y su estadía entre las bestias selvajes. Por tanto, los ángeles sirvieron al Señor siempre en su lucha. Y es curioso que San Lucas nos da otro detalle que San Mateo y San Marcos no da, que las tentaciones de Satanás Satanás tentó a Jesús con todas las tentaciones, todas. Y cuando el demonio no tenía más cómo tentar a Jesús, se fue. Entonces, San Lucas nos da este detalle, que la lucha que el Señor tuvo con Satanás fue el padre de la mentira. Podemos decir que jugó contra Jesús todos los ataques que él tenía en su mente, en su sabiduría. Todo lo que nosotros pasamos de tentaciones, Jesús también pasó. Pero
em cada uma delas, Jesus sempre venceu, sempre, sempre, sempre. E podemos imaginar que luta 40 dias com uma tentação depois da outra, uma tentação depois da outra. E, portanto, sua humanidade teve que estar muito firme. E vemos que estes 40 dias são uma graça muito grande, são uma graça muito grande de Jesus para nós outros, porque os méritos de sua vitória são para nós outros. Sua vitória é nossa vitória. Ele conquistou para nós outros todas as graças que necessitamos para vencermos todas as tentações que o inimigo juega contra nós outros. E também 40 dias de Jesus no deserto é como como decir, é como uma imagem dos 40 anos que o povo judío vaguearam por el deserto. E eles, se vocês lerem bem o Éxodo, os judeus não eram para estar no deserto tanto tempo. A estadia no deserto seria uma coisa muito curta, porque o objetivo de Deus era que eles chegassem ao Sinai, houvera a aliança e logo caminavam para a terra prometida. Eles demoraram para chegar ao Sinai 1 mês e pouco, porque está escrito em el 15 do segundo mês chegaram ao Sinai. Então, vemos que Deus tinha para seu povo uma coisa muito rápida, pero devido a sua rebeldia e a seu pecado, sempre murmurando, sempre dudando de Deus, Deus os provou mais e mais, mais e mais, e claro, hasta a primeira geração que saiu do Egito, todos se morreram no deserto, e solamente seus filhos entraram na terra prometida. Então, os judeus vaguearam pelo deserto por causa do seu pecado, e Jesus inocente, Jesus santo, Jesus sem pecado, ele aceitou a prueba, ele hizo penitência, ayuno, para poder travar este combate. E nós outros podemos ver uma coisa, que Jesus ha dicho que há uma casta de demônios que solamente se pode vencer com oração e ayuno. E então podemos dizer que os demônios que atacaram Jesus eram os mais difíceis para ser vencidos. Aqueles que eram mais exigem mais combate. Então vemos que Jesus travou os piores de todos os combates para merecer para nós outros todas as graças para nossa luta. Então, é esta a perspectiva do começo da vida pública de Jesus, e ao final é a presença do ángel no Jardim de los Olivos. Então, neste momento, vemos de novo Jesus está solo. Ele hizo a invitação de seus apóstolos mais íntimos, Pedro, Juan e Santiago, para participar com ele no início da paixão, as primeiras 3 horas. Depois que ele foi preso, Jesus não deixou que mais ninguém o acompanhasse. Se vocês querem a mim, deixar partir a estes. E é verdade. Portanto, Jesus foi para a sua paixão solo, pero solamente permitiu a estes 3 estarem junto de ele em sua agonia. Solamente permitiu que
os apóstolos participassem em sua oração. Pero ellos não vigiaram nem uma hora. Então, quando Jesus está completamente solo em sua luta, de novo, em sua luta contra o inimigo, porque a agonia de Jesus foi verdadeiramente, ele mirou naquele momento os pecados de toda a humanidade, desde o pecado de Adão até o último pecado, com toda a sua desfiguração em las almas, com todas as suas consequências. E mesmo o demônio mostrou que em muitas almas seu sacrifício seria completamente desprezado. Então, Jesus não solamente sentiu a repugnância por todos os pecados, todas as ofensas a Deus, como também todos aqueles que se iriam condenar. Então, foi este sofrimento que causou a Jesus el sudor de sangre. Pero en esta lucha, solamente el ángel de nuevo estuvo presente. E São Lucas nos habla desta presença angélica no capítulo 22. Depois se alejou de ellos, mais ou menos a la distancia de um tiro de piedra, e puesto de rodillas orava: Padre, se quieres, aleja de mim este cáliz, pero que não se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba, y en medio de la angustia él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Entonces vemos cómo es impresionante que el ángel confortaba, deu a Jesús, provavelmente que o conforto deste ángel foi mais um fortalecimento da humanidade de Jesucristo, e o ángel também mostrou quantas almas iriam aproveitar seu sacrifício. Se o inimigo mostrou o fracasso, o ángel não. Por causa de tu sacrifício, muitos se salvarão. Então, por amor a la humanidad, Jesús aceptó toda la pasión y muerte, la crueldad de los hombres, y aceptó el Padre dejar libre curso a crueldad humana instigada por Satanás. Entonces, este sim, a toda a crueldade humana, que Jesus verdadeiramente terminou sua agonia no Jardim de los Olivos. Então, podemos fazer esta pergunta: se os ángeles estiveram presentes nestes dois momentos, também estiveram presentes em outros momentos de sua paixão? Bom, o Evangelho não habla de isto. Nós outros não podemos, para ter a resposta a esta pergunta, não podemos ir à Sagrada Escritura, aos Evangelhos, temos que ir à tradição. Hace uma semana e media, en la liturgia de las horas, en el oficio de las lecturas, nosotros tuvimos una lectura do ciclo 7 de bem-aventurado Elredo, em seu livro El Espejo de la Caridad. E en esta reflexão, que é muito linda, sobre a paciência de Jesus, não solamente em sua pasión, pero
en toda su vida, pero en su pasión, este bem-aventurado, este beato, habla en un cierto momento, sometió al Señor a la cruel agudeza de las espinas de su cabeza, lo que hace temblar a los principados y a las potestades. Entonces vemos que solamente la contemplación que los ángeles estuvieron en silencio da crueldade da coronação de espinas de Jesus, que eles temblaram delante como a crueldade humana heriu su Senhor e Deus. E eles se quedaram inactivos porque era esta a vontade de Deus. E Jesus suportou com toda a paciência toda esta crueldade e toda esta tortura. Pero el beato Elredo dije que los principados y las potestades temblaron solamente por contemplar este martirio. Entonces vemos que ellos adoraron la incomprensibilidad del amor redentor. El Señor se deja solamente para salvar esta humanidad que ahora está completamente loca sobre las inspiraciones de Satanás. Pero los ángeles adoraron su Dios y Señor sin hacer nada para defenderlo, porque no era esta la voluntad de Dios. Por tanto, estaban a la disposición del Hijo de Dios, pero también a imitación de Jesús, solamente en aquel momento, en silencio y en la pasividad, ellos adoraron la incomprensibilidad, porque para los ángeles es incomprensible cómo Dios se sujeta a todo o tipo de crueldad solamente para nos salvar. Y entonces, esta disposición angélica que nosotros podemos compreender en las palabras de Jesús. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre, que pondría inmediatamente a mi disposición más de 2 legiones de ángeles? Y también en la iglesia oriental, con sus íconos, ellos presentan mucho los ángeles sosteniendo los instrumentos de la pasión de Jesucristo. Si ustedes miran los íconos orientales, nosotros tenemos una gran relación de los ángeles con la pasión. Pero es muy curioso, y por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro muy célebre de Nuestra Señora do Perpétuo Socorro, que tenemos 2 ángeles arriba, tiene la esponja y la lanza y otro la cruz. Y los ángeles, para mostrar su reverencia para con los instrumentos de la pasión, ellos no tocan directamente, pero tienen un pano para con este pano segurar la cruz, y otro ángel con un pano segura el palo con la esponja arriba y la lanza que perforó el costado del Señor. Entonces vemos que verdaderamente los ángeles tienen una reverencia tan grande por la obra del Señor que no, segundo la arte cristiana, que exprime esta sensibilidad, esta reverencia de los ángeles perante la obra redentora de Jesucristo en favor de los hombres. Y nosotros tenemos ahora
en la vida gloriosa de Jesús. Portanto, en la vida pública, nosotros tenemos dos pasajes, desierto y jardín de los olivos. Y en la vida gloriosa, nosotros, portanto, la vida gloriosa de Jesús es también 40 días. Entre la Pascua y la Ascensión es 40 días. Entonces, nosotros tenemos varias narraciones de la resurrección. Yo gustaría, si ustedes tienen paciencia conmigo, gustaría de leer las 4 narrativas de la resurrección para ustedes se aperceberem de una cosa. ¿Cuántos ángeles estaban junto al sepulcro en domingo de Pascua? El Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 2 a 7. De pronto se produjo un gran terremoto en la tierra, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardas temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado, no está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos, irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Entonces, segundo San Mateo, nosotros tenemos solamente un ángel, y fue él que rodó la piedra, se sentó sobre ella y habló a las mujeres. San Marcos, capítulo 16, versículos 1, 2 y 4 a 7. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas. Él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Entonces, nosotros vemos que San Marcos no habla de ningún ángel fuera. Portanto, San Marcos no habla. La narración de San Marcos es: la piedra ya está rolada, pero dentro de un sepulcro há un ángel. Y fue este ángel dentro del sepulcro que habló a las mujeres. San Lucas, que nosotros tenemos en San Lucas. San Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 7, que tem uma referência a Lucas, capítulo 9, y versículo 22, porque el ángel de la resurrección hace referencia a una pasaje que Jesús habló, profetizó
su pasión. Entonces, el anuncio del ángel en San Lucas es una retomada de la palabra que Jesús dijo. Entonces, San Lucas tiene la preocupación de mostrar la profecía de Jesús se cumplió, está hecha, para mostrar la verdad de la palabra de Jesús en su vida pública. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removidas la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estavam desconcertadas a causa de isto, se lhes apareceram 2 homens com vestiduras deslumbrantes. Como as mulheres llenas de temor não se atreviam a levantar a vista del suelo, eles lhes perguntaram: por que buscam entre os mortos al que está vivo? Não está aqui, ha ressuscitado. Recuerdem o que ele lhes dizia quando aún estava em Galileia. É necessário que el Hijo del Hombre seja entregado em las manos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, vemos que São Lucas, quando elas estavam dentro do sepulcro, apareceram 2 ángeles. Pero el anuncio de la resurrección es con la citación, las palabras de Jesús en el Evangelio. Y San Juan, María Magdalena ve dentro de la tumba 2 ángeles que le hablan. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mira, en San Juan, los ángeles no hacen ningún anuncio de la resurrección. ¿Qué hacen? Es la pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué esta pregunta? Claro que ellos sabían por qué ella lloraba, pero ella, por su amor para con Jesucristo, las otras se fueron, pero ella se quedó, porque su amor por Jesús no dejaba se alejar del sepulcro. Entonces el ángel pregunta: ¿por qué lloras? Para aumentar en el corazón de Magdalena el deseo por Jesús. Entonces ella lloraba: ¿dónde está mi Señor? ¿Por qué lloras? Ela de nuevo expresa el amor de su corazón. Y cuando Jesús aparece, de nuevo: mujer, ¿por qué lloras? Entonces podemos decir, por 3 veces, el amor de Magdalena por el Señor aumentó. La primera vez, el amor no dejó se apartar del sepulcro. Segunda vez, por responder a los ángeles, su amor duplicó. Por responder al Señor, su amor por Jesús triplicó. Entonces fue ahí que el Señor se dio a conocer. María. Es lindo, es muy lindo de mirar estos detalles de los evangelistas. Entonces podemos decir, cuanto al número de los ángeles, hay un ángel fuera, San Mateo, y a 1 o 2 ángeles
dentro de la tumba. Cuanto a la apariencia de los ángeles, vemos el ángel que sacó la piedra, parecía un relámpago, y sus vestimentas eran blancas como la nieve y deslumbrantes. Portanto, vemos que todos los ángeles de la resurrección muestran a las mujeres su gloria. Por isso, ellas se quedaram temerosas. E quanto ao efeito produzido da presença de los ángeles, os soldados temblaram e estavam como muertos. Evangelho de São Mateus. As santas mulheres tinham um temor ante a presença de los ángeles, pero depois do anúncio, saíram de la tumba llenas de alegria. Este é el efecto de las apariciones de los ángeles, que es distinta de los demonios. La presencia de los santos ángeles primero inspiran temor. Miren, ¿cuál es la primera palabra de San Gabriel a la Virgen? No tengas receio, María. ¿Cuál es la primera palabra de los ángeles, del ángel de Portugal a los pastorcillos en Fátima? No tengáis miedo. De la Virgen a los pastorcillos, no temáis, que no hago mal a ustedes. Por tanto, las apariciones divinas de María, de los ángeles, siempre la primera reacción en nosotros es miedo, perturbación. Pero después del primer instante viene la alegría, la paz, la serenidad, la unión con Dios. Y es la distinción con las apariciones del demonio. Las manifestaciones del demonio primero dan euforia, como una exultación, una euforia, como sea un fuego en la paja, pero después de esta primera alegría, de esta primera euforia, viene la perturbación y la confusión y falta de paz. Siempre. Y por aquí nosotros podemos ver, hacer un discernimiento cuando es una intervención de Dios, cuando es una intervención del maligno. Nunca, por más que el enemigo desee hacer una imitación de Dios, nunca él puede hacer. Entonces, vemos esta diferencia. Otra cosa, cuanto al anuncio de la resurrección, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que los ángeles anuncian que Jesús resucitó y apuntan a Galilea. Es allí que los discípulos van a ver al Señor. ¿Por qué la Galilea? Porque Galilea significa para los apóstoles, estamos en casa. Y entonces Galilea para los apóstoles era un lugar de seguridad, lugar de sentirse acolhidos. Bom, é isto de inseguridade. Entonces, vemos, há outros detalhes. Marcos, Los Ángeles, tem uma referência especial e dizer a seus discípulos e a Pedro. Portanto, vemos aqui que Los Ángeles reconhecem o primado de Pedro em la Igreja de Jesucristo. Lucas, nós outros vemos em Lucas que
El ángel, ao hacer referência ao evangelho, ao anúncio da paixão de Jesus, podemos pressentir que eles estiveram presentes também quando Jesus hizo su predicação. E em São Juan, vemos que o ministério do ángel não é anunciar a ressurreição, mas preparar Magdalena para o diálogo e o reconhecimento de Jesucristo. Então, vemos a riqueza dos 4 evangelhos e não é por acaso que o Espírito Santo, em um mesmo acontecimento, temos esta riqueza de detalhes. Um completa o outro e não há uma contradição, há uma complementariedade. E ao final, a última aparição, a última intervenção de Los Ángeles en el día de la ascensión de Jesús. En día de la ascensión de Jesús, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 a 11. E foi com esta charla, com esta meditação, com esta catequese, que nós outros começamos em no mês de março, nossos encontros. Então, aqui, Los Ángeles anunciaram apareceram 2 homens vestidos de branco e anunciaram a todos aqueles que estavam presentes que Jesus vai vir uma segunda vez. Da mesma maneira que eles agora viram Jesus a subir ao céu. Então, vemos que Los Ángeles hacen uma puente entre a primeira venida de Jesus, que agora termina, hasta a segunda. E aqui termina a vida de Jesus pública, visible en la tierra, y la intervención de los ángeles directamente con Jesucristo, hombre entre nosotros. E agora vocês podem perguntar, Padre Carlos, nós outros já sabemos isto. Por quê? Tem aqui uma coisa muito linda, que solamente a la luz do Espírito Santo podemos compreender. Quem são os evangelistas? São homens tocados por el Espírito Santo, essencialmente judíos, com homens formados na espiritualidade judia. Nós outros não temos esta visão que eles tinham. E o Espírito Santo inspira estes homens que têm esta formação religiosa e que têm esta mentalidade. Eles foram criados e foram educados no judaísmo. Então, vemos, segundo o testemunho dos 4 evangelistas, nós outros temos 8 vezes na vida oculta, 2 vezes na vida pública, 2 vezes na vida gloriosa, que significa a totalidade é 12 vezes. E o 12 é um número muito importante para a espiritualidade judia, como também o número 7. 7 para os judíos, o número 7 significa a perfeição. Pero el número 12 significa la plenitud. La plenitud. Y nosotros tenemos, por ejemplo, las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 12 tribus de Israel? Significa la totalidad del pueblo de la primera alianza. Si ustedes fueran mirar los 2 hijos de Jacob, vamos ver que há 2 hijos de Jacob que foram reemplaçados, foram substituídos por 2 hijos de José.
Entonces vemos que as 12 tribos de Israel no es tanto los hijos de Jacob, pero significa la totalidad del pueblo judío, la primera alianza, que estaban también incluidos todos los extranjeros y todos los que se juntaron al pueblo de Israel por la circuncisión, porque hay muchos extranjeros que se juntaron al pueblo judío ao longo dos tempos, mesmo que não eram judeus de nascimento, foram judeus pela circuncisión e hicieron também parte del pueblo de la primera alianza. E é isto la amplitude de número 12 tribos de Israel. E nós outros temos também os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, entonces, es la nueva estructura del pueblo de Dios de la nueva alianza. E estes 12 apóstolos, miren, solamente Judas Iscariotes foi substituído por São Matías. Quando morreu el año 64 Santiago, ele não foi mais substituído. Por quê? Porque o número 12, os 12, estava completo. São eles os fundamentos da Igreja de Jesucristo. Então, nós outros vemos em los 12 apóstolos estão incluídos todo o pueblo de la nueva alianza. Eu penso que já tive a oportunidade de falar a vocês que nós outros estamos, por nosso bautismo, estamos ligados a dos apóstolos. E solamente depois de nossa morte é que vamos ver em qual dos 12 apóstolos eu estou ligado por meu bautismo. Porque o sacerdote que me batizou, ou o diácono, foi ordenado sacerdote por obispo. E os obispos todos têm sucessão apostólica. Se vamos atrás, este bispo foi ordenado por outro, Chegamos a dos 12 apóstolos. Então, vemos que toda a igreja, todos os cristianos, nós outros estamos ligados a dos apóstolos. Então, vemos o 12 também significa a totalidade del pueblo de Dios de la nueva alianza. Entonces, en la espiritualidad judía, la presencia de los ángeles en la vida de Jesucristo es 12. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron siempre presentes en todos los momentos de la vida de Jesús. É este verdadeiramente a grande ensinança que o Espírito Santo nos deseja dar com as intervenções e os testemunhos da presença de los ángeles em la vida oculta, pública e gloriosa de Jesucristo. Amém.